Muy buenas noches, les saludo con la paz del Señor. Que Dios bendiga tu vida, que Dios en este tiempo que hemos apartado para el Señor podamos ser ministrados, enseñados, que su Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo nos guíe a toda verdad. Inclinemos nuestro rostro y podamos entregarle este tiempo al Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque solamente en ti, Señor, sabemos que somos fortalecidos, sabemos que somos vencedores, Señor. Gracias te damos, Padre, porque en medio de todo este caos, Señor, tu diestra nos sostiene, Señor. Tu mano poderosa nos agarra de la mano derecha y no nos suelta, Señor. Gracias te damos porque nuestras familias están, Señor, guardadas en ti, porque solamente en ti, Señor, está nuestra victoria. Padre Santo, Señor, te agradecemos, Padre, por todo lo que haces, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Espíritu Santo de Dios, bendice cada hogar, Padre, bendice, Señor, a cada persona que está oyendo este audio, Señor. Bendícelo, Señor, fortalécelo, Señor, edifícalo, Señor. Aún, Padre, trae revelación de tu palabra, Señor, a su corazón. Padre Santo, Señor, que cada uno de ellos, Señor, pueda encontrar, Señor, un tiempo contigo, Señor, para oírte a ti, Señor. Gracias por sus familias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, tu familia, tus hijos, tus hermanos, todas esas personas por las cuales aún tú intercedes, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos. En este tiempo donde estamos viendo mucho caos, donde las cosas están moviéndose a nivel mundial de una forma que de un día para otro cambia, donde las oraciones están siendo levantadas por el país de Ucrania y Rusia. Somos hijos de Dios y intercedemos y oramos para que puedan encontrarse con el Señor, puedan reconocerlos en su vida, puedan aceptar a Jesucristo como su Salvador y que esa paz realmente descienda sobre todo ese lugar. Entendemos que Dios se mueve en tiempos y hay temporadas en las que Dios está ahí edificando, Dios está mostrando y los tiempos son perfectos del Señor. El título es Entendiendo los tiempos de Dios. Quiero que me acompañes a la lectura del libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 26 y 27, donde su palabra nos dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los que busquen, y aunque sea en tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Amén. Su palabra del Señor nos dice que Él no está lejos de nosotros. De la forma en que nosotros podamos ir a Dios, Él no está lejos de cada uno de nosotros. El Dios a quien servimos, el Dios a quien reconocemos en nuestras vidas, es un Dios de tiempos y temporadas. Es un Dios de propósito. Y se reparte propósito de lo que está haciendo en cada tiempo y temporada en cada uno de nosotros. Es un propósito repartido para cada uno de nosotros, para aquello que vayamos a hacer en el tiempo determinado, en esa temporada que Dios ha establecido, sea para bendición y podamos ser bendición para otras personas. Una manera importante de nosotros es el saber cómo unirnos a Dios en su obra. Es comprender lo que Él está haciendo en nuestros tiempos. Es el poder entender ese plan del Señor.
Es el poder decirle, Señor, entiendo tu plan, entiendo, Señor, que estos son los últimos tiempos. Entiendo, Señor, que en este tiempo yo debo, Señor, quebrantarme más, Señor, por mi prójimo. Entiendo, Señor, que este tiempo, Señor, debo proclamar buenas nuevas, Señor, a mi prójimo. Entiendo, Señor, que en este tiempo, papá, la maldad, Señor, se ha agrandado, Señor, pero tu gloria, Señor, se establece también, Señor. Así como, Padre amado, Señor, las tinieblas están moviéndose, Señor, para destrucción. Creemos, Padre Santo, Señor, que tú estás trayendo ese avivamiento, Señor, ese remanente, Señor, de una generación inconmovible, Señor, una generación que entiende estos tiempos, Señor. Ese es el prepararse como persona para los tiempos, porque abre una ventana del tiempo para que cada uno de nosotros podamos responder a lo que Dios nos está enseñando. Podamos responder a aquello que Dios está poniendo, porque Él confía en nosotros, Él cree en nosotros. Él prepara personas para los tiempos y Él sabe por qué tú estás en este tiempo y estás siendo preparada para este tiempo. Ninguno de nosotros podemos decir, yo no puedo, yo no sabía, yo no tenía, yo no conocía, sino que Él quiere que obres en esa fe. Señor, si este es tu plan, Señor, lo acepto, Señor. Sabes las circunstancias en las cuales me encuentro, pero, Señor, si es tu deseo, ahí estoy. Si tú quieres, Señor, ahí voy. Si quieres que hable, Señor, ahí yo hablo. Enséñame. Y podemos ver en su palabra del Señor que muchos siervos, muchos escogidos del Señor, a través de la historia de su palabra, llegan a comprender y a cooperar con lo que Dios estaba haciendo en una temporada determinada. Podemos ver la construcción del arca de Noé, que duró 100 años, el poder anunciar y de ahí poder hacerlo. Pero son temporadas. Uno puede decir, wow, 100 años estar hablando que se arrepienta, que va a venir un diluvio. Pero Él lo hizo, porque Él conocía ese corazón, Él sabía la perseverancia que iba a tener Él y que no iba a desfallecer. Podemos ver también a los 12 espías que fueron enviados por Moisés. Cuando los israelitas llegaron por primera vez a la tierra prometida, y los 10 espías que regresaron con un informe negativo, convenciendo a la gente a desobedecer al Señor y no entrar a la tierra que Dios había escogido. Podemos ver también la nación que iba a nacer a través de Abraham, que iba a ser como las estrellas del cielo o la arena del mar. Y algo que me sorprende es de Jesús, cómo caminó tranquilamente a través de las multitudes que amenazaban con aprenderlo, porque Él sabía que no era la hora señalada para que Él muriera, pero Él caminaba tranquilamente entre la multitud porque Él tenía la revelación de Dios que no era el tiempo. Él no tenía miedo. Jesús también lloró por Jerusalén porque no reconocieron el tiempo de su visitación. Y podemos ver muchas historias
donde han entendido los tiempos, las temporadas del Señor. Y nosotros también estamos en ese plan perfecto del Señor. Estamos en su lista de Dios. Porque todo esto está sucediendo y está señalado por Dios en cada vida. Todo aquello que acontece en nuestras vidas es porque hay tiempos y debemos entender esos tiempos. Dios y su pueblo siempre han estado involucrados en los acontecimientos mundiales de la historia. Alianzas globales e imperios se han establecido. Los acontecimientos políticos y sociales y cambios han ocurrido en el fondo. Dios se ha estado moviendo y trabajando en su tiempo. La palabra de nuestro Señor nos dice que porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En el libro de Amos, capítulo 3, versículo 7. A través de la historia, Dios usa a sus profetas para advertir de eventos que están por suceder. Cada vez que hay un cambio importante en el mundo, Dios habla a su pueblo y les da las instrucciones y advertencias acerca de lo que está por venir. Dios siempre va a hablar, va a traer revelación. Y este tiempo para nosotros, el poder conocer de su palabra, del libro del Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesús, realmente para nosotros es el poder entender el tiempo del Señor, el plan perfecto de Dios que se viene, que está ahí. Y una de las frases que quiero compartirles es: no podemos entrar en acción sin antes entrar en intimidad. Y creo que el Señor nos ha estado preparando y estoy convencida de que todo el año pasado Dios nos ha estado preparando a través de los evangelios, del estudio de la palabra del Señor, del reto que hemos tomado de oración e intimidad de los 21 días, de poder orar con la palabra, los audios que nos han sido enviados a través del pastor y hemos podido entrar en una intimidad con el Señor, en una disciplina con el Señor, de buscarlo no por necesidad, sino por conocerlo más a Él, porque Él se revele más a nosotros en su amor, en su carácter, en cómo es Él con cada uno de nosotros. Que su Espíritu Santo nos lleve a esos lugares donde nos deleitábamos en su presencia, y cuando tú entras en esa presencia de Dios, tú te deleitas en su amor, tú te deleitas en esa pasión que Él trae en ese momento y no quieres salir de ahí, y te encuentras todo el tiempo ahí adorando, orando, hablando, porque lo que entiendes es de su amor. Intimidad. Realmente todo este tiempo ha sido el poder conocerlo a Él y el entrar a esa intimidad, de desearlo más en nuestra vida, de buscarlo más. Y su frase es: no podemos entrar, no podemos entender lo que ha de venir si antes no conocemos a aquel que ha de venir.
no podemos entender lo que ha de venir si antes no conocemos a aquel que ha de venir. Si tú conoces de Jesucristo, tu Salvador, si tú entiendes el propósito de Jesús en esta tierra a la cual ha sido enviada, que no solamente ha sido morir en la cruz del Calvario para darte salvación, para pagar el precio de tus pecados, sino que Él ha traído su gloria, que Él ha traído a esta tierra y hace manifiesta la gloria de Dios Padre para cada uno. Si no entiendes ese propósito del Señor, vas a ser una persona que va a tambalear en esa fe. Y ese es el desafío grande que Dios está poniendo, de que seamos inconmovibles en nuestra fe, que le creamos como ese niño cree a sus padres. La Biblia no habla de Jesús amando al mundo, sino que habla de Jesús amando a la iglesia. La Biblia declara que Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. Jesús amó a la iglesia más de lo que amaba su vida misma, pues Él dio su sangre, dio su vida para comprar la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, Jesús, ganó por su propia sangre. Cuando la Escritura dice que Cristo murió para salvar a los pecadores, necesitamos saber que su principal motivación no fue solo para salvarlos del infierno y que estén listos para ir al cielo, sino para hacerlos miembros de su cuerpo en la tierra. Mientras Jesús estaba en la tierra, su cuerpo era el lugar de morada y la sede de Dios. El cuerpo de Jesús fue crucificado, resucitado y luego sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. Entonces Jesús dio al Espíritu Santo a la iglesia. El Espíritu Santo fue el encargado, es el encargado del nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Ahí comenzó, ahí se inició. Él fue luego a convencer a los hombres de pecado y acercarlos a Jesús para convertirlos en miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso el Señor nos dice, nada podéis hacer sin mí, apartados peor, nada podéis hacer. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo por la redención. Jesús amó a la iglesia, que Él mismo se dio en la cruz para comprar a la iglesia por su propia sangre. Por eso Él va a venir por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha. Luego dio el Espíritu Santo a su iglesia para convencer de pecado. ¿Quién nos convence de pecado? Es el Espíritu Santo. Convertir a Cristo, dar poder e iluminar a los miembros del cuerpo de Cristo y para mantener la purificación y el perfeccionamiento hasta ser presentada a Cristo como una iglesia gloriosa y victoriosa. Nuestro ayudador, consolador, el maestro de maestros, el que nos redarguye de pecado, el Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo de la gracia de Dios. Este es el tiempo donde el Espíritu Santo está ahí. Y a veces nosotros solos hacemos en nuestras fuerzas, nosotros solos predicamos por predicar, hablamos por hablar, cuando a veces ni le preguntamos, Señor, te entrego el día.
Que mi boca hable, Señor, a través de mí en los tiempos, Señor, con las personas. Este es el tiempo. La gracia se abrió para las naciones, para cada uno de los gentiles en Pentecostés. Pablo predicó. La Biblia dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios siempre va a estar revelando, Dios siempre va a traer para confirmar, para asegurarte que la palabra de Dios se va a cumplir. Por eso es importante entender lo que Dios está haciendo alrededor del mundo en este tiempo, el reconocer en qué temporada estamos, lo que Dios está haciendo en ese panorama general de su propósito y comenzar a alinearnos a sus objetivos. A veces es tan fácil estar ocupados con los ministerios, en el trabajo, en el hogar, con los estudios, pero no tenemos ni idea del tiempo de Dios a nivel mundial. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo de hoy y cómo las piezas que ha dado a cada uno de nosotros encajan en esto? Somos parte de ese rompecabezas. Es de crucial importancia entender el tiempo de Dios y las temporadas y lo que Él está haciendo en estos tiempos. Dios se está moviendo por todo el mundo. Es de vital importancia de tener nuestro caminar indiferente con nuestro propio horario y agendas y comenzar a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Volver nuestros corazones hacia el Señor. Que podamos escuchar su voz. Entonces nos daremos cuenta que Dios no está hablando a otros, sino nos está hablando a nosotros. Y quiere decirnos algo especial a su esposa, la iglesia. El Señor está hablando acerca de los cambios importantes que están sucediendo en todo el mundo. Numerosos eventos económicos, sociales, políticos, espirituales que están sucediendo en el mundo. El mundo ya no es el mismo. Y nos damos cuenta que todo está ocurriendo a un ritmo tan rápido que tenemos que saber lo que Dios está diciendo en esta hora para que podamos prepararnos y unirnos a Él en sus planes. ¿Quieres unirte a Él en sus planes? ¿Quieres estar en sus planes del Señor o quieres que el Señor esté en tus planes? ¿Qué es lo que Dios está prometiendo en el tiempo venidero? Yo quiero estar en los planes del Señor. Jesús vuelve por una iglesia victoriosa, no por una iglesia derrotada. Su palabra dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 9. Nosotros no estamos en una batalla perdida. Hay cosas aún mayores que Dios va a hacer en este mundo.
Él prometió levantarse. Prometió que este evangelio del reino sería predicado por todo el mundo para ser testigo a todas las naciones y que entonces vendría el fin. En el libro de Mateo capítulo 24 podemos ver lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Y todo eso va a suceder en su debido tiempo, que ya está sucediendo algunas cosas que Él ya dijo. Por lo tanto, antes de que llegue el fin, podemos esperar un gran mover de Dios en todo el mundo. Podemos esperar ver el testimonio de las obras de Dios en cada nación. Es una de las promesas hechas por Jesucristo. Habrá un testigo, un testimonio y la evidencia de Dios trabajando en todas las naciones y entonces vendrá el fin. A veces puede parecer que la iglesia está siendo derrotada. Pero solamente son apariencias. Jesús viene por una iglesia vencedora, una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia que le cree a Él, una iglesia con una fe. Y de verdad yo creo que este es el tiempo de la mayor cosecha de almas que va a suceder, que la iglesia ha visto en la historia. Alrededor del mundo Dios está levantando un remanente. Hijos comprometidos con su obra. Hijos empapados en el amor de Dios. Se está emitiendo un llamado a despertar y suena una alarma, una trompeta, y ese remanente se está levantando. Creemos que un poderoso mover de Dios va a tener lugar y de hecho está ocurriendo. Hemos podido ver. Sé parte de ese plan de Dios, sé parte del plan de Dios, sé parte de su ejército del Señor, sé parte del conocimiento que Dios está dando a su iglesia, sé parte del llamado de Dios, que tus oídos estén atentos a ese llamado, que tu mirada esté puesta en Cristo Jesús, que nada te desenfoque de esa mirada, que tu corazón arda, que tu corazón sea resplandeciente por el amor de Cristo. Que este tiempo sea Dios trayendo su revelación a cada uno de nosotros. Dios nos amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Que ninguno de los seres que amamos, aún de los seres que Dios pone para poder interceder, de aquellas personas que Dios te pone para poder hablar, no se pierdan y tengan vida eterna. El amor al prójimo. El Señor nos dio dos grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Este es el tiempo de poner en práctica estos dos grandes mandamientos. Cada cristiano necesita el don del Espíritu Santo. Porque esa va a ser la guía que Dios te va a dar. El Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Nunca dejes que el diablo te diga que no tienes fe. Que cómo va a poder ser esto. O cómo vas a poder comprar esto. O cómo vas a poder invertir en esto.
¿cómo vas a poder dejar esto por las cosas de Dios? Porque si has nacido de nuevo y has recibido al Espíritu Santo en tu corazón, entonces usted ha ejercitado su fe para los dos milagros más grandes en el cristianismo. Creer en Dios para que satisfaga sus necesidades personales de sanidad divina o por un milagro. Y creer en Dios para ser el testimonio vivo de que hay un Dios vivo al cual usted sirve y yo sirvo. De activar el don de Dios. En el nombre de Jesús, su palabra nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados. Esto podemos leerlo en Apocalipsis, versículo 3. Bienaventurado es el que lee. Que las bendiciones del Señor estén sobre cada uno de nosotros para guiarnos, para guardarnos de todo mal. Jesús nos dio todo lo que necesitamos, instrucciones, las llaves, los dones, las promesas, la autoridad para cumplir la gran comisión y ser sus agentes, ser sacerdotes, ser embajadores en Cristo Jesús. Una clave para permanecer donde nuestro enfoque, amor y corazón estén completamente entregados al Señor y estemos caminando y viviendo por fe es creer que Dios es quien dice que Él es y que nosotros somos quien Él dice que somos. Que nada te saque y de la única forma que tú vas a creer que Dios es quien dice que es a través de su palabra. Y quién somos en Él es a través de su palabra. Tenemos que luchar la batalla de fe y creer en eso y no rendirnos al enemigo. La presencia del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros siempre está allí para guiarnos, aconsejarnos y proveer por cada necesidad que tenemos. Esa es la clave para obedecer, oír al Espíritu Santo. Jesús también nos dijo que teníamos que amarlo a Él sobre todas las cosas. Esto es lo más grande e importante. Y tiene que convertirse en un enfoque de nuestras vidas. Tenemos que amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Está escrito en el libro del Evangelio
Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31 y Lucas 10. Jesús nos dijo que no amáramos al mundo. Si amamos al mundo, entonces estamos en enemistad con Dios, provocándolo a celos. Debemos amar lo que Dios ama. Debemos perseguir lo que Dios persigue. Y el enemigo quiere obligarnos a devorarnos los unos a los otros, herir, dividir, destruir. Pero Jesús nos dice que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Jesús nos dice que crean en Él, crean en mí, caminen por fe y crean en aquel que Él ha enviado, que Él es quien Él dice que es y que Él hará lo que dijo que hará. Cree en esto y comienza a vivir como el pueblo redimido, no como esclavos del pecado, el mundo o la carne. Debemos de vivir como hijos de Dios, que hemos recibido su justicia, su espíritu y su vida dentro de nosotros, su poder y autoridad. Cuando verdaderamente caminamos por fe, a luchar la batalla de la fe y no rendir nuestra fe a los ataques del mundo, de la carne o del enemigo, comenzaremos a realizar que esta es una llave que comienza a abrir el poder sobrenatural de las cosas de Dios. Esa es la fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y este es el tiempo donde tu fe se está activando para creer las cosas que han de venir, para creer aquello que Dios ya dijo en el libro de la Revelación, donde Dios ya nos anunció a través de su Hijo Juan, que nos preparemos, que amemos su venida. Conocer el tiempo de Dios, permanecer en el tiempo de Dios, ser habilitados en el tiempo de Dios. Y que este sea el tiempo de Dios para que tú puedas preguntarle a Él. Cuanto más preguntas vengan desde tu interior, Dios va a tener para responderlas. Pregúntale a Él en qué tiempo tú estás viviendo. Pregúntale al Señor qué tiene preparado para ti para este tiempo. Que el Señor te bendiga, que el Señor traiga las respuestas a tus preguntas, que el Espíritu Santo de Dios te guíe para poder ser habilitado en este tiempo del Señor y ser un embajador, ser un obrero aprobado por Dios. Que cada uno de nosotros podamos estar en esos planes del Señor y podamos ser enviados por el Dios Padre Todopoderoso. Que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Seamos luz. Seamos la sal de este mundo.
hay poder y autoridad en cada hijo de Dios. Es tiempo de activar. Es tiempo de escudriñar, es tiempo de aprender, es tiempo de prepararnos. Estamos siendo reclutados por el Señor. Muchos otros ya están en luchas y en batallas. Pero en el Señor nuestras victorias son grandes y victoriosas, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios guarde tu familia y agradezcamos al Señor con una oración. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque realmente, Señor, tú te mueves, Señor, en los tiempos. Tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Tú eres el Alfa y el Omega, Señor, el principio y el fin, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos miras, Señor, de lo alto. Queremos estar en tus planes, Señor. Sabemos que tus planes son perfectos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en el lugar que estamos, Señor, podemos hablar de ti, podemos dar testimonio de ti, Señor. Podemos testificar, Señor, que hay un Dios todopoderoso que nos cuida, que nos protege, Señor, que nos enseña, que nos transforma, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque en ti podemos entender, Señor, que todo lo que sucede en el mundo, Señor, es solo con un propósito, Señor. Mirarte a ti, Señor. Aferrarnos a ti, Señor. Aprender de ti, Señor. Mirarte a ti, Señor, día a día, Señor. Tú eres fuente de vida, Señor. Tú eres el poder, la autoridad, Señor, provienen de ti. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos transforma, nos edifica, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque en este tiempo, Señor, que tú nos estás preparando, Señor, es ese ejército, Señor, del cual somos parte, Señor. Tú nos adiestras, Señor, para las batallas. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Amén.